Bueno, en este video vamos a ver la ortografía, ¿no? Recuerden que en el primer video se supone que leímos todo el ensayo de corrido. En el segundo video vimos las cuestiones de fondo, las ideas que subyacen en los párrafos y cómo van estructurando todo el ensayo, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Entonces ponemos al lado de cada párrafo algunas palabras que nos ayuden a recordarlo. En otro video también vimos el de la forma, vimos nexos gramaticales y cuestiones gramaticales como el sujeto, el predicado, o los sujetos y los predicados elididos, los verbos elididos, etc. Y por último, en este video tratamos de ver la ortografía. ¿Por qué comenzamos con los videos del fondo? Después seguimos con el de la forma y al último de ortografía. Yo recomiendo este orden porque conviene primero leer todo el ensayo de corrido, leerlo en voz alta, después reconocer las ideas que subyacen en cada párrafo, después internarnos un poquito más en los nexos gramaticales, por eso vemos en el video de la forma, y por último ver la ortografía. Ya que estamos familiarizados con el ensayo, en general a grandes rasgos, ya reparar un poco en cuestiones ortográficas, pero después de que, como dije, ya es familiar el ensayo. Y recuerden que la ortografía tiene que ver con los nexos gramaticales y los nexos gramaticales también tienen que ver con las cuestiones del fondo del ensayo y todo está muy conectado. Ortografía, mayúsculas, pues empieza el ensayo y hay que poner una mayúscula. Después vemos aquí la función de la coma. Siempre es necesario, yo insisto, en leer en voz alta para que adquiera sentido los signos ortográficos, las cuestiones gramaticales o las cuestiones ya de fondo. Entonces, en cada uno de los aspectos hay que leerlo en voz alta. Participo en este encuentro no como un experto en materia de comunicaciones, coma, pues no lo soy, ¿no? Está aclarando, no estoy diciendo pues, pero al momento de dar esta pausa y poner no lo soy, está aludiendo, pero para hacer esta pausa pues hay que poner una coma, al momento de escribirlo, cerrar la coma y continuar, sino como un escritor. Punto y seguido. El tema es la televisión y la cultura. Se ve la función del punto y seguido, ¿no? Que está abriendo otra idea. Aquí está haciendo un preámbulo, un aviso, y aquí está hablando de la idea principal. El tema es la televisión y la cultura. Y nuevamente voy a poner otro punto seguido para aclarar y para volver a hablar sobre cómo lo va a abordar. Yo no hablaré desde el punto de vista de la televisión, sino desde el punto de vista de la cultura. También sirven las comas y esto ya hemos visto, por eso les comento que primero vimos cuestiones de fondo, después de forma y después cuestiones ortográficas. Es decir, los nexos gramaticales casi siempre van entre comas, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de nexo gramatical que es para declarar, o sea, para aclarar lo que dijo anteriormente, no cómo ve la televisión la cultura, sino cómo ve la cultura la televisión y qué es lo que espera de ella. Aquí algo que nos llama un poco la atención es, por ejemplo, yo no la veo desde el punto de vista de la televisión, sino desde el punto de vista de la cultura. Aquí no hay una coma precisamente para darle un poco más de rapidez a las ideas. Y después, adviertan, aquí sí hay una coma, a diferencia de esta coordinación. Se deben también en parte a que esta explicación va a ser un poco más detallada, sino cómo ve la cultura de la televisión y qué es lo que espera de ella, ¿no? Aquí nada más se trató de otra oración y aquí se trata en todo caso de dos. Entonces se requiere también una pausa como para ahondar un poquito más en algo un poco más complejo. Entonces primero reparen un poco en las semejanzas que hay entre los puntos de seguido. Por ejemplo, entre este y este sí hay una semejanza, ¿no? Porque a diferencia de lo que vemos aquí con las comas, que hay una flexión, pero se sigue hablando de algo, estamos coordinando algo. En los puntos seguidos sí obviamente sigue siendo parte del mismo párrafo, pero sí hay una especie de separación. Está hablando de otra idea, no completamente distinta, pero sí un poco más ajena. Esto lo vemos mucho en los puntos seguidos. Entonces traten de entender el porqué de estos puntos seguidos y al momento de compararlos pues es más fácil entenderlos, comprenderlos. Aquí también se advierte algo similar.
que no hacen las comas. Después, algo que es muy importante reparar son los acentos. Entonces, hay que tenerlos muy presentes. Por ejemplo, el que, este es una que acento enfático, sí se nota la diferencia entre este que y este otro. Uno está enfatizando y otro no. Igual, por ejemplo, aquí, como, a este como. Son diferentes. Si lo vemos en un mismo párrafo, tenemos a la mano ejemplos de acentos enfáticos y es importante pues, tenerlos en cuenta. Por último, ya para cerrar, vemos el punto y aparte. Y aquí pasamos al siguiente párrafo. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos seguir viendo acentos. Por ejemplo, ahora ya vimos los acentos enfáticos, aquí y acá. Ahora podemos ver los acentos diacríticos. Y aquí aparece uno. Es diferente este tipo, este D con un acento es del verbo dar al D de la preposición. Entonces, por esto este lleva acento y el otro no. También porque lo pronunciamos con mayor fuerza. Y bueno, podemos seguir viendo cuestiones ortográficas. Siempre para que adquiera más sentido, repito, es mucho mejor leer en voz alta. Por ejemplo, para advertir las comas, como ustedes saben, cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. Punto seguido. Y aquí se ve, la palabra es de origen agrario. ¿Cuál palabra? Cultura. Entonces el punto seguido sirve para poder hablar de otra, para seguir hablando de otras cosas, pero que también tienen que ver con lo inmediatamente anterior. La palabra es de origen agrario, dos puntos seguidos. Es como usar una especie de definición, una especie de... Vamos a definirla, por eso las definiciones van con dos puntos seguidos. Cultivar la tierra, y recuerden, después de dos puntos seguidos va con minúscula. Cultivar la tierra significa labrarla, coma. Trabajarla para que dé frutos. Aquí la función de la coma es vamos a tratar de darle más fuerza, para darle más sutileza a la definición de cultura. Entonces vamos a poner... Es mejor, les digo, ver ejemplos concretos en un ensayo que ya tenemos que ya estamos familiarizados, que comenzar a ver manuales de ortografía que llegan a ser de repente muy abstrusos, sobre todo porque estamos tratando de escribir ensayos, no tanto de hacernos expertos en cuestiones ortográficas. Bueno, seguimos. Trabajarla para que dé frutos. Punto y seguido. Cultivar el espíritu, cultivar un pueblo, significa labrarlos para que den frutos. Hay una palabra, y quiero que vean, no vamos a parar en todos los signos ortográficos, son demasiados, pero sí que entiendan un poco el porqué de los puntos seguidos, que es hablar de diferentes, seguimos hablando de, por supuesto, de cultura y también en todo caso de civilización en este mismo párrafo, pero sí hay una separación entre los enunciados. No hay tanta coordinación, por ejemplo, como en este, que sí vemos más comas. Aquí se ve un poco más de puntos seguidos, porque estamos definiendo diferentes palabras y diferentes aspectos de esas palabras. Por ejemplo, hay una palabra rival de cultura, civilización, punto seguido. Civil significa perteneciente a la ciudad. Y vean cómo hay paridad, ¿no? Entre los puntos seguidos sí parece que existe el mismo fenómeno, el mismo comportamiento. Civil significa perteneciente a la ciudad y civilidad significa cortesía, coma, trato con nosotros. Esto de coma, trato con nosotros es similar, si se dan cuenta, a cuando vimos el significado de cultura y de cultivar la tierra, más bien. Entonces, para que ustedes vayan como viendo la paridad entre los signos ortográficos, y más si lo tenemos en el mismo párrafo y solamente dos enunciados arriba. Entonces, traten de encontrar ese tipo de semejanzas a través de todo el ensayo. Otro signo ortográfico que a mí me gustaría considerar es este, el punto y coma. Mucha gente lo utiliza. Hay diversas maneras de usar el punto y coma.
Sin embargo, las demás que usa en este ensayo es esta, que es como para distribuir las definiciones de dos palabras. Si ustedes se dan cuenta, si ya vieron el video, si ya lo leyeron de corrido, después, si ya vieron los videos del fondo, después de la forma, y al último de la ortografía, ya va a ser mucho más sencillo entender la naturaleza de los signos ortográficos, porque están unidas, son indisolubles a los aspectos a los aspectos gramaticales y bueno. Entonces, por ejemplo, aquí, cultura es una palabra ligada a la tierra, al suelo. El mismo comportamiento ¿se acuerdan de la coma que hemos visto acá arriba? No lo vamos a circular porque ya lo circulamos varias veces. Punto y coma. Civilización, aquí estamos coordinando dos palabras que están al mismo nivel, por así decirlo. Entonces estamos coordinando una palabra, la definición de cultura es una palabra ligada a la tierra. Civilización implica la idea de construcción social, histórica. Entonces para distribuir a dos palabras que están al mismo nivel, ponemos un punto y coma. Y lo vemos el mismo comportamiento de construcción social, coma, histórica. Es lo mismo que hemos visto aquí, y es lo mismo que hemos visto aquí, y es lo mismo que hemos visto acá. Punto seguido, por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. Aquí es muy interesante ver este punto seguido. Recuerden que es muy importante reparar en los puntos seguidos. Aquí hay un punto seguido y además hay un nexo hilativo. Y este nexo está tratando de hilar estas dos afirmaciones que ya están separadas, que son al mismo nivel, separadas por un punto y coma, y es esto lo que se está hilando. Por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. Y aquí no hay coma, para darle más rapidez a la afirmación. Además, aquí se podría canjear, en vez de usar el pero, podríamos usar y, la conjunción y, griega. Por eso se puede hablar de cultura popular y no de civilización popular. Y cuando llevamos la i, por lo general no lleva y. Entonces es prácticamente una sola afirmación, de ahí que no veamos coma. Y a lo largo de este ensayo podemos ver cualquier cantidad de signos ortográficos. Por ejemplo, aquí vemos una esdrújula, aquí vemos una aguda, aquí vemos una grave con acento, todas estas llevan acento. Aquí vemos signos ortográficos, interrogación, después de la interrogación siempre va en mayúscula, a menos que haya una coma entre, por ejemplo, entre este signo y donde empiece una palabra y hay una coma, entonces sí puede ser con minúscula, si no es nombre propio, pero casi siempre es con mayúscula si no va una coma, ¿no? O no, más bien, si no va una coma, siempre va con mayúscula. Y seguimos viendo comas, este conjunto de cosas, instituciones, ideas, el uso de comas al momento de numerar. Y vean, aquí es muy claro. También es importante reparar en los nombres propios, ¿no? En este ensayo hay muchos nombres propios. Yo les aconsejo no poner nombres propios. Si están haciendo un ensayo al momento de hacer un examen, no les aconsejo poner muchos nombres propios, a menos que sepan muy bien cómo escribirlos. Si es un trabajo para casa o algo así, bueno, sí se pueden poner nombres propios porque pueden consultarlos, pero si es para un examen, no aconsejo poner tantos nombres propios. Por supuesto que Vía Láctea va con mayúsculas. Nos seguimos viendo casos donde algunas palabras van para poder diferenciarlas entre sí. Y ahí mismo ustedes pueden, en vez de estar consultando por otras fuentes, el ensayo que ya se han familiarizado, traten de aprovecharlo al máximo. Tiene mucho que dar. Por ejemplo, el uso de paréntesis también es importante. Y bueno, en fin, pueden ustedes reparar en cada uno de los signos ortográficos, nombres propios, las comas, puntos seguidos, dos puntos seguidos, punto y aparte, en fin. Consideren los
para que sea más fácil, pero recuerden, traten de entender el porqué de estos signos, no memorizarse de manuales, sino más bien en un mismo ensayo comprender por qué están puestos de esa manera, ¿no? Con este video acabamos el reconocimiento de este ensayo, de este aspecto del ensayo, y creemos que para escribir un ensayo es necesario practicar y tratar de emular, en la medida de lo posible, a los mejores ensayistas, por supuesto. Eso es lo ideal, más que consultar manuales de cómo hacer un ensayo. Yo aconsejo ver ensayos propiamente, para que ustedes vean ya cómo se escribe un ensayo. Y qué mejor que valernos de los mejores ensayistas como lo es Octavio Paz, de los mejores ensayistas en lengua española en el siglo XX. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima.